Hola, ¿qué tal, amigos de Poder de Lectura? El día de hoy les quiero narrar una historia, un cuento de este autor norteamericano, Edgar Allan Poe. Una vez más, porque ya les había narrado anteriormente un relato de este autor, considerado maestro del género de terror y también creador del género detectivesco o policíaco. Entre sus cuentos más destacados, que ustedes son muy conocidos, los deben conocer, tenemos El corazón del ator, Los crímenes de la calle Morgue, El gato negro y muchos más, y entre ellos está este, El barril de amontillado, que narra la historia de una venganza del personaje principal. Había sido gravemente ofendido por otra persona, y él quiso tomar una venganza, pero él no le dijo nada, no se lo dijo directamente, sino esperó el momento preciso para llevar a cabo su venganza. Pero nadie se imaginó hasta qué límites llegaría esta venganza tan tenebrosa. Bueno, algunas partes del relato se voy a leer porque es necesario escuchar la voz del autor, cómo él narra esta historia. Ambos son personajes nobles, de la nobleza. El relato se ambienta en Italia y comienza así. Había soportado las mil injurias de Fortunato lo mejor que había podido, pero cuando se atrevió a insultarme, juré que tomaría venganza. Ustedes, que conocen tan bien la naturaleza de mi alma, no supondrán, sin embargo, que lancé abiertamente una amenaza. No, él no lanzó una amenaza, él esperó el momento preciso para cometer su venganza. Con el tiempo me vengaría, eso estaba claramente definido, pero la misma resolución con que había tomado tal decisión me impedía ponerme en riesgo, o sea, le impedía ponerse en evidencia. No solo debía castigar, sino también castigar con impunidad, o sea, él iba a quedar impune. Una injusticia permanece impune cuando la retribución perjudica al vengador, y permanece igualmente impune cuando éste falla en presentarse como tal ante aquel que lo ha agraviado. O sea, en pocas palabras, él quería vengarse de la persona que lo había agraviado, que lo había insultado, pero quería que esta venganza quede impune. O sea, él no se iba a afectar en nada, nadie se iba a enterar. Debe entenderse que ni de palabra ni de obra había dado a Fortunato razón para dudar de mi buena voluntad. Eran amigos. Continué como siempre había hecho, sonriéndole cada vez que lo encontraba, y él no percibió que mi sonrisa era ahora provocada por el pensamiento de mi venganza. Tenía un punto débil Fortunato, aunque en otros aspectos era un hombre respetado e incluso temido. Fortunato era amigo del personaje principal, del cual no se revela su nombre, solo se dice que pertenece a la familia de los Montresor, italianos, pero este Fortunato tenía una debilidad, que se consideraba un gran catador de vinos, se consideraba un erudito en lo que es el tema de los vinos, esa era su debilidad. Se sentía especialmente orgulloso de su conocimiento acerca del vino. Pocos italianos tienen esa virtud realmente. En su mayoría se comportan entusiasmados según el momento y la oportunidad para parecer expertos frente a millonarios británicos o austriacos. En cambio, Fortunato tenía un conocimiento auténtico de vinos añejos. Bueno, resulta que una tarde el personaje principal se encontró con Fortunato, con su amigo, hasta entonces, a la hora del crepúsculo, en pleno carnaval. Estaban en época de carnavales, celebraciones, ¿no? Y este Fortunato se encontraba un poco bebido, un poco achispado, estaba un poco subido de copas, como se dice. Una tarde, casi a la hora del crepúsculo, en el máximo momento de euforia de la temporada de carnaval, me encontré con mi amigo. Me saludó con una calidez excesiva, pues había estado bebiendo mucho. Estaba vestido como un bufón. Llevaba puesto un traje ajustado de fiesta y su cabeza estaba coronada por una gorra cónica con campanillas, esas gorritas de bufón. Estuve tan encantado de verlo que no podía dejar de estrecharle la mano. Bueno, entonces el personaje este lo encontró a su amigo, del cual se quería vengar, y le dijo: oye, Fortunato, mi querido amigo, ¿cómo estás, no? He recibido un barril de algo que parece ser amontillado. El amontillado es un licor parecido al jerez, pero también muy parecido al vino de Montilla. Por eso es que no es un licor muy difícil de distinguir.
Entonces él le dijo, he recibido un barril de amontillado, de un líquido que parece ser amontillado, y tengo mis dudas al respecto. ¿Cómo? Dijo Fortunato, amontillado, un barril imposible, y en pleno carnaval. Tengo mis dudas, respondí. Y como no te encontraba, bueno, y tuve que pagar el precio que me dijeron, como me fui tan tonto, le dijo, para pagar este precio, y no podía encontrarla por ningún lado, ¿no? Por eso lo pagué, porque tenía miedo de perder la oferta, le dijo. Y bueno, lo pagué pues, pero no estoy seguro que sea amontillado. Amontillado, le contestó Fortunato. Tengo mis dudas. Amontillado, y deseo disiparlas. Amontillado, le dijo. Pero como veo que estás ocupado, mejor voy a buscar a Lucreci, ¿no? Es otro amigo que también posee un ojo crítico para esto. Él me dirá, Lucreci no puede diferenciar el amontillado del jerez, le contestó Fortunato. Y aún así hay idiotas que afirman que su paladar es tan fino como el tuyo. Vamos, le dijo. ¿A dónde? A tus bodegas. Mi amigo, no deseo abusar de tu amabilidad. Puedo darme cuenta de que estás ocupado. Lo que pasa es que este personaje no quería vengarse. Había planeado tan bien su venganza que le decía, amigo, no quiero que de repente estás ocupado, ¿no? O sea, como que le incitaba a que no lo acompañe, pues no quería, le trabajaba la psicología, ¿no? Había trabajado muy bien su venganza, pero él conocía muy bien a Fortunato, que se quería el experto, el máximo experto en vinos, entonces le decía, no, vamos nomás, le dijo, no pasa nada, no estoy ocupado, vamos. Mi amigo, no, aunque no estés ocupado, percibo que padeces un severo resfrío. Y bueno, sí le decía cosas, no tienes un resfrío, mejor cuida tu salud. Y él dijo, no pasa nada, vamos nomás, le dijo Fortunato, vamos, quiero ver si te han estafado de repente, ¿no? Bueno, la cosa es que fueron, pues, ¿no? Me hizo caso y ya, pues, ¿no? Él le dijo, te han estafado seguro. En cuanto a Lucreci, no puede distinguir el jerez del amontillado. Y mientras hablaba, Fortunato me tomó del brazo. Tras ponerme una máscara de seda negra y envolverme en mi capa, lo dejé conducirme hasta mi palacio. En ese momento no habían criados, ¿no? Como era un día de carnaval, este personaje había dicho a los criados que se iba a ir y no regresaba hasta el día siguiente. Y había dado una orden explícita de que nadie salga del castillo. Pero él sabía que apenas él se iba a dar media vuelta, todos los criados iban a salir. Entonces no había nadie. Entonces fue con Fortunato y bueno, llegaron al palacio, él se puso su capa y agarraron dos antorchas para alumbrarse, así como esta vela que está aquí, y bajaron, pues, ¿no? Entraron al palacio y él lo dirigió en el sótano. O sea, era un palacio, pero un palacio ubicado en las catacumbas, parecidas a las catacumbas de París, donde ahí, en ese palacio, habían enterrado gente, ¿no? Hace miles de años habían enterrado la familia de los Montresor, que era una familia muy numerosa, una familia de la nobleza. Entonces, ambos fueron descendiendo por el castillo varias escaleras hasta llegar a las catacumbas, donde estaban todos los vinos. El paso de su amigo de Fortunato era tambaleante, porque Fortunato ya estaba un poco, como dije, un poco achispado por el vino, ya estaba tomando, estaba un poco borracho. Entonces el barril le pidió, pues, ¿no? Él le dijo, está más allá, contestó, pero observa las manchas blancas que brillan en las paredes de esta caverna. O sea, las manchas eran salitre. Y eso hacía daño, pues, para la salud, le daba tos, ¿no? Y Fortunato estaba con una tos tremenda, ¿no? Él le preguntó, ¿cuánto tiempo hace tienes esa tos? Y él le pudo toser, cof, cof, cof. A mi pobre amigo se le hizo imposible responder por varios minutos. No es nada, dijo al fin. Vamos, le dije decididamente, volvamos, tu salud es importante. Eres rico, respetado, admirado, querido, eres feliz como alguna vez yo lo fui. Eres un hombre importante, para mí esto no es problema, volvamos. Te enfermarás y yo no quiero sentirme responsable por ello. Además está Lucreci. O sea, él lo convencía, como él a la vez, o sea, quería hacer su venganza, quería llevarlo quizá para que se enferme, para matarlo, quién sabe, ¿no? Pero a la vez lo trabajaba psicológicamente, ¿no? Le decía, no, vamos, hay que regresar, pero él sabía que al decirle que quería regresar, Fortunato se iba a entercar más en ir, se iba a empecinar, le decía, no, vamos nomás, le decía, él ya sabía cómo era su forma de pensar de Fortunato. Suficiente, dijo, la tos no es nada, no va a matarme, no voy a morirme de tos. Cierto, respondió, y ciertamente no tengo intenciones de alarmarte innecesariamente, pero deberías tener cuidado. Un trago de este medo que nos defenderá de la humedad. Entonces le dio un poco de vino, pues, no, para que tomen. Rompió la botella del cuello de una botella y le invitó un trago. Bebe, le dijo, extendiéndole el vino. Entonces empezaron a tomar.
Y Fortunato dijo: brindo por aquellos que yacen enterrados a nuestro alrededor, y porque tengas una larga vida, me contestó. Me tomó nuevamente el brazo y reanudamos la marcha. Estas bóvedas, dijo, son grandes. Los Montresor, respondí, fueron una gran y numerosa familia. He olvidado tu escudo de armas, un gran pie de oro en un campo de azul. El pie aplasta una serpiente rampante cuyos colmillos están incrustados en el talón. Y el lema, le preguntó, ¿cuál es tu lema? Y él le respondió esto, es una parte importante. Nemo me impune lacessit, que significa, traducido al español, nadie me ofende impunemente. Nadie me ofende impunemente. Bien, le dijo. Bueno, entonces empezaron a tomar y él se daba cuenta que el vino chispeaba en los ojos de Fortunato, que lo estaba emborrachando más, ¿no? Para querer consumar su venganza. Entonces habían pasado ya a través de largos muros de esqueletos apilados, mezclados con barriles y toneles, y seguían bajando, descendiendo, porque él lo estaba llevando, supuestamente, le decía que el barril de amontillado estaba en la parte más baja de las catacumbas. Otra vez le dijo, veo que hay más aquí, va a salitre, ¿no? Estaban, le dijo, ven, volvamos, mejor regresemos, antes que sea tarde, para, ¿no? Tu salud te puede hacer daño. Y él le dijo, no es nada, dijo, prosigamos, pero antes otro trago. Bueno, siguieron bajando. Entonces, ya llegando pues al último, ¿no? En el confín más remoto de la cripta, había otra menos espaciosa. Sus paredes habían sido alineadas con restos humanos, apilados hasta la bóveda superior, como en las grandes catacumbas de París. O sea, era la última catacumba, era una pared reducida, con un cuartito que estaba al último, ya la parte más baja del sótano, de la bóveda, que habían huesos que rodeaban ese lugar. Los huesos de la cuarta pared habían sido removidos y estaban esparcidos arbitrariamente sobre el piso, formando un montón de cierta altura. Dentro de la pared que había quedado expuesta al ser removidos los huesos, vimos una cripta interior, o recinto de unos 4 pies de profundidad, 3 de ancho y 6 o 7 de alto. Parecía haber sido construido sin un fin particular, tan solo para servir como intervalo entre los dos soportes colosales del techo de las catacumbas, y se apoyaba en una de las sólidas paredes de granito que lo delimitaban. Fortunato levantó su débil antorcha e intentó penetrar en la oscuridad del recinto, pero fue en vano. La escasa luz no nos permitía ver su fin. Adelante, dije. Aquí está el amontillado. En cuanto a Lucreci, es un ignorante, interrumpió mi amigo, mientras se adelantaba tambaleante. O sea, ambos ya habían llegado a la parte más recóndita de las catacumbas, en el último ya cuartito, el más profundo, y él le dijo, pasa, le dijo, ahí está el amontillado, pues, ¿no? Y él estaba un poco mareado, pasó. Proseguí, casi pegado a sus talones. Entró al recinto y en un instante se dio cuenta de que había llegado a su final. Esta parte es muy impactante. Al ver su avance detenido por la pared de roca, se detuvo, atónito. Un momento más y ya lo había encadenado en el granito. En su superficie había 2 grilletes de hierro que distaban horizontalmente unos 2 pies el uno del otro. De uno de ellos caía una cadena corta, del otro un cerrojo. Me tomó solo unos segundos rodear su cintura con los eslabones. Estaba demasiado perplejo para resistirse. Tomé la llave y salí del recinto. Pasas tu mano, dije, por la pared. Sin duda, sentirás el salitre. Es un lugar en verdad muy húmedo. Una vez más quisiera implorarte que volvamos, ¿no? Entonces no tengo otra opción sino abandonarte. Pero debo primero concederte todas las atenciones que están a mi alcance. El amontillado, exclamó mi amigo, que aún no se había recuperado de su asombro. Él seguía estaba medio crispado por el alcohol, ¿no? Estaba como que no se daba cuenta de lo que pasaba. Cierto, respondí, el amontillado. Tras decir estas palabras me ocupé del montón de huesos que he mencionado antes. Los hice a un lado y descubrí lo que había debajo de ellos, una buena cantidad de piedra de construcción y mortero. Con estos materiales y con la ayuda de mi pala de albañil que había traído bajo su capa, había escondido una pala, comencé a construir una pared en la entrada del recinto. Apenas había colocado la primera fila de la mampostería cuando descubrí que la embriaguez de Fortunato se había disipado en gran parte. La primera señal de esto fue un quejido bajo que salió de la profundidad del recinto. O sea, él se quejó, pero no era el lamento de un borracho. Luego hubo un prolongado y obstinado silencio. Coloqué la segunda fila y luego la tercera. O sea, él estaba construyendo una pared, ¿no? Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, ¿no? Eran como 11
filas que él estaba construyendo para poder tapar todo, porque ya lo tenía él encerrado adentro. Entonces, cuando al fin se detuvo el sonido de las cadenas, continuó la construcción y terminé sin interrupción la quinta, sexta y séptima hilera. En cierto momento él cuenta que después de que el quejido, él sintió una furiosa vibración de las cadenas, un golpe de cadenas. Entonces el sonido se prolongó por varios minutos, durante los cuales, para disfrutarlo con mayor satisfacción, se detuvo en su tarea y se sentó sobre los huesos. O sea, tal era sádico este sujeto, ¿no? Que se sentó todavía a disfrutar como la desesperación de su amigo o de su enemigo. Una serie de agudos y fuertes gritos que emergieron de pronto de la garganta de la forma encadenada parecieron echarme violentamente hacia atrás. Por un breve momento dudé y me puse a temblar. Desenvainé mi espada y lancé un par de estocadas hacia el interior del recinto, pero me bastó un momento para retomar la compostura. Coloqué mi mano sobre la sólida pared de las catacumbas y me sentí satisfecho. Me acerqué otra vez a la pared, respondí a los gritos, repetí lo que decían, los acompañé, los superé en volumen y fuerza. Hice esto y los gritos se apagaron. Él se cayó Fortunato, ¿no? Se quedó callado. Era ya la medianoche y mi tarea estaba cerca de concluir. Había completado la octava, novena y décima fila. Había terminado una parte de la última, la undécima. Eran 11. Faltaba solo colocar y revocar una piedra. Luché contra su peso, la coloqué parcialmente en la posición que deseaba. Entonces vino del recinto una fuerte carcajada que me puso los pelos de punta. Fue sucedida por una voz triste que tuve dificultad en reconocer como la voz del noble Fortunato. La voz dijo: ja 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 ja, je 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 je. Una muy buena broma, sin duda, una excelente broma. Nos reiremos mucho de esto de vuelta en el palacio. Ja 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 ja, je je je. El amontillado, dije. Je 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 je, je 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 je. Sí, el amontillado. Pero no se hace ya tarde. ¿No estarán ya esperándonos en el palacio mi mujer y el resto? Vámonos ya. Sí, dije yo, vámonos ya. Por el amor de Dios, Montresor. Sí, dije, por el amor de Dios. Pero esperé en vano una respuesta a estas palabras. Empecé a impacientarme. Lo llamé en voz alta. ¡Fortunato! No hubo respuesta. Llamé de nuevo. ¡Fortunato! Aún no hubo respuesta. Hice pasar una antorcha por el orificio que quedaba y la dejé caer. Solo me respondió el tintineo de los cascabeles. Sentí el corazón enfermo. Era la humedad de las catacumbas. Entonces me apresuré a terminar con mi labor. Coloqué en su lugar la última piedra y le coloqué el enlucido. Volví a poner los huesos sobre la nueva pared. Durante medio siglo, ningún mortal los ha tocado. In pace requiescat, que significa descansa en paz. Estremecedor relato de Edgar Allan Poe, el maestro del cuento de terror, el maestro del miedo. Bueno, se llama El barril de amontillado. Lo pueden encontrar en cualquier antología de Allan Poe, quizá en los cuentos que incluyen El gato negro o El corazón delator. Es una colección que salió en los kioscos hace más de 10 años y es actualmente muy difícil de conseguir. Bueno, recomiendo leer los cuentos de Edgar Allan Poe, el maestro del terror y del género policíaco. Gracias, hasta la próxima.